Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Lo saluda Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs. Estamos aquí en Radio Lateral, en la provincia de Misiones. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sergio? ¿Todo bien? Muchas gracias por atendernos. No, no, al contrario. Gracias por llamarme. Muy bien, estábamos adelantando la nota que publicó hace pocos días, muy pocos días, en página 12, el Sturzenegger por la boca muere, haciendo referencia a las distintas maniobras y movimientos desde el Ejecutivo Nacional que están llegando a todos los sectores del país, pero también atentando seguramente contra la pesca, ¿no? En el Atlántico Sur, en nuestros mares. Esta nota publicada en página 12 de su autoría, queremos retomarla, queremos que usted nos cuente de forma oral cuál es la situación que usted está observando luego de estos poco más de 2 meses de gobierno de Javier Milei y qué están intentando hacer. Y uno se pregunta, ¿qué rol cumple Sturzenegger? Si no, ¿ha sido designado en alguna área o sigue siendo a ver, ese alfil, ¿no? Que va tomando decisiones y pareciera que desde las sombras, ¿no? Bueno, eh, comienzo por decirle a modo introductorio, ¿no? De que este es un problema que compete no solo a las provincias que están vinculadas más directamente al mar, como son las provincias patagónicas y el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que lindan con el mar argentino, ¿no? Sino que al conjunto de las provincias, porque la Argentina, contrario a lo que la mayoría de la gente sabe, o más bien desconoce, la Argentina es un estado marítimo, un 62% de su territorio nacional es mar. Tenemos que darnos cuenta de eso, de la importancia territorial que tiene el mar en la República Argentina. Esa es la primera cuestión. Después, que debiera interesar entonces por igual a las provincias del litoral marítimo y a las provincias del interior de Argentina, porque lo que está en discusión es lo que se llama la zona económica exclusiva argentina. Y esa zona económica exclusiva, que es una zona que va desde las 12 millas de las costas, desde las 12 millas hasta las 200, es una zona de dominio y jurisdicción del Estado Nacional. Es decir, que lo que ocurre en ese territorio marítimo debiera ser de interés de los misioneros, correntinos, formoseños, etcétera, y no solamente de las provincias del litoral marítimo. Esa es la primera reflexión que quiero hacer, ¿no? Este tema es de tal gravedad, sobre todo porque el presidente de la Nación ha manifestado que frente a las adversidades que puede encontrar en llevar adelante cualquier tipo de proyectos, va a tomar otras medidas con el objeto de llegar al objetivo que tiene propuesto. Y aquí, cuando usted refiere a Sturzenegger, yo entiendo que no es funcionario nacional, no tiene cargo aparentemente alguno. Lo cierto es que está haciendo declaraciones, bueno, en principio se atribuyen a él este grueso de reformas que están previstas en la ley ómnibus. Bueno, ahora ha sido retirada la ley ómnibus, ¿no? Pero ya también ha declarado Caputo que hay intención de volverla a poner en tratamiento. Pero lo llamativo que este Sturzenegger hable como si fuese funcionario público, a lo que debemos interpretar de que es el autor material de este proyecto, en el caso concreto de la reforma de la ley de pesca, pero también en otros proyectos, ¿no? Claro, el DNU que está vigente. Bueno, el DNU en sí, no sí, tangencialmente podría hacerse, podría tratar cuestiones relativas a la pesca. La pesca en sí misma no está dentro del DNU, estaba en el proyecto
de ley ómnibus, de la ley de bases, digamos. Pero lo que llama la atención es que ese proyecto, que por supuesto no ha sido consultado ni al sector pesquero, ni a especialistas de ninguna manera, extranjeriza el mar argentino. Yo no sé, porque los argumentos que han utilizado es que las empresas pesqueras nacionales pagaban muy bajos derechos por la obtención del recurso. Este argumento, que es discutible, es muy discutible, sin embargo, también podría estar escondiendo más bien una concepción ideológica, que es decir, el que la Argentina está abierta al mundo, el que quiera venir a hacer lo que quiera hacer dentro del país, que lo haga, y para eso tenían previsto licitaciones internacionales, ¿no? Que en la pesca no es una herramienta que se pueda utilizar, porque ha sido descartada en el mundo como una herramienta para otorgar permisos de pesca, porque la pesca no se puede emparentar con otras obras, digamos, públicas, por ejemplo, la construcción de una ruta, un puente. Usted licita y gana el que mejor oferta, ¿no? O debiera ganar, vamos a ponerle así, el que mejor oferta, porque tampoco no siempre ocurre eso en las licitaciones, ¿no? Pero de todas maneras, aquí no se trata de licitar, que técnicamente, ya le digo, es un procedimiento que ha sido descartado en el mundo porque se considera un método que no es idóneo, porque la empresa se supone que tiene que conocer el recurso, cómo lo pesca, tener las estructuras, los buques necesarios para hacerlo, la tecnología, el conocimiento. Es una serie de condiciones que van preparando y han permitido al sector pesquero, que tiene muy pocos años en relación a otras actividades en la Argentina, han permitido ir creciendo, desarrollándose, invirtiendo en tierra, en grandes plantas industriales. Por lo tanto, esta cuestión de la licitación internacional es un método ya erróneo. Y el gobierno entiende o ha entendido que mediante ese método iba a conseguir más recursos. Lo cierto que, como esta licitación internacional está accesible a los buques extranjeros, era muy probable que se quedasen con todos los recursos que están dentro de la zona económica exclusiva argentina. Esto no ocurre en el mundo. No hay ningún país desarrollado que abra su mar a las flotas extranjeras. Solamente hay 4 o 5 países: Cuba, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala y algunos países africanos, que usan este procedimiento de abrir el mar argentino a buques extranjeros porque no tienen actividad pesquera, y es una forma de hacerse de unos pesos, en definitiva. Pero no es aplicable la apertura del mar argentino a buques extranjeros a países como la Argentina, que tienen una actividad absolutamente desarrollada, controlada, investigada y administrada. Generalmente puede decirse que mal, como ocurre con otras tantas actividades, o mejor dicho, no en la forma óptima, pero de ahí a extranjerizar el mar es una política absolutamente errónea. Pero no solamente es errónea desde lo pesquero, que es errónea de los pesqueros, sino desde lo económico, porque obviamente esto iba a producir o va a producir, de insistir en un proyecto de esta naturaleza, en la quiebra de todo el sector pesquero nacional, porque la licitación hubiese contemplado también que los buques extranjeros que ingresen al mar argentino no tienen obligación de desembarcar en los puertos argentinos. Y esto que hubiese significado que hubiese la industria nacional radicada en tierra, que tiene más de 300 empresas industriales en la Argentina,
hubiese lisa y llanamente quebrado, porque el bien principal de esas empresas es precisamente el pescado. Y al no disponerlo, lógicamente iba a quebrar. Y esto supone una gran pérdida económica para el país. Lógicamente esas empresas iban a dejar de exportar, y una cuestión tan grave o más aún es que se iba a producir un éxodo seguramente de la región patagónica, que sabemos que es una de las partes, en unas regiones del país con más baja densidad poblacional. Y César, O sea, sí. si podemos recordar las nacionalidades de estos buques que con más frecuencia intentan o desean ingresar con todos estos beneficios a nuestros mares para explotar la producción pesquera y también conocer si hay en términos reales en estas licitaciones que se están proyectando, ¿no?, para abrir los mares a estos países que muchas veces lo hicieron de todas maneras y de manera furtiva, ¿no? Hay un plazo de tiempo, hay un tiempo en el que esa licitación, una vez que se firma o que se entrega o que se adjudica, tienen derecho protegido posteriormente, digamos, 10 años, 15 años, 30 años, y es difícil después romper con esos contratos. Bueno, lo primero que habría que aclarar es lo siguiente, porque si no parece que uno estuviese haciendo una mera defensa de la industria nacional, cosa que sí hago, pero debemos tener en cuenta que la industria pesquera instalada en la Argentina, radicada con permiso argentino, no es una industria protegida, no es una industria nacional protegida, es una industria nacional radicada en la Argentina, pero de capitales argentinos o extranjeros. Aquí hay empresas de capitales españolas, chinas, norteamericanas, noruegas. Es decir, la Argentina compite en el mundo porque el 95% de su producción va a la exportación y compite con los internacionales a pesar de retenciones, a pesar de una carga impositiva altísima, etcétera. Es decir, estamos hablando de una empresa, insisto en esto, porque si no pareciese que simplemente hacemos una defensa de la industria nacional, que hay veces son industrias que no son competitivas, cosa que no ocurre en Argentina, porque si no, no podrían colocar sus productos en los países más importantes del mundo, como ocurre con la pesca argentina. Ahora, respecto a los buques extranjeros que están pescando, dicho sea de paso, ilegalmente, tanto en Malvinas, donde se llevan unos 250.000 toneladas todos los años, en el caso de Malvinas, son buques españoles asociados con empresas isleñas británicas y buques taiwaneses y coreanos. Y en alta mar, donde se pescan, o ingresando muchas veces en la zona económica exclusiva argentina, donde se pescan los recursos migratorios de origen argentino, por lo tanto también se pesca en forma ilegal, hay buques, además de los mencionados, hay buques chinos, que son mayoritarios. Por supuesto que todos esos buques extranjeros que pescan a distancia están subsidiados, tienen el combustible subsidiado, tienen trabajo esclavo, no pagan aranceles en sus países de origen, de tal manera que están haciendo, además de una depredación impresionante, porque el recurso pesquero, como todo recurso biológico, funciona dentro de un ecosistema. Es conocido la frase del pez grande se come al chico. Entonces, lógicamente interactúa toda la población que hay en alta mar como la que hay en la zona económica exclusiva. Por lo tanto, la pesca sin control, como ocurre hoy, hace que la depredación sea inconmensurable. Estos buques, inclusive, pueden llegar a pescar, inclusive a pérdida, porque el objetivo que tienen es hacerse de la proteína
pesquera, que es una proteína de origen animal seguramente la más importante desde el punto de vista de su calidad biológica. Por lo tanto, las ofertas que podrían efectuar en una licitación internacional podrían ser absolutamente sacar de competencia a cualquier empresa argentina, ¿no? Como dije, de capital nacional o extranjero. Pero además, fíjese que dejarían esas empresas de tributar todos los impuestos internos, los buques serían con tripulación extranjera, se perdería absolutamente la capacidad de control de cuánto se está pescando y de qué manera. El peligro de la depredación. Exactamente, sí. En definitiva, como ha ocurrido en algunas otras ocasiones, donde se ha firmado algún acuerdo muy específico, como fue los acuerdos ruso-búlgaros que firmó Caputo, o los que firmó Cavallo con la Comunidad Europea, terminan depredando el recurso porque son buques, flotas, que capturan hasta agotar el recurso. Que dicho sea de paso, el sistema también es un sistema, el que proponía este gobierno, un sistema perimido, porque lo que se llama la pesca olímpica, que no es otra cosa que salir a pescar sin límite, es un método ya descartado. Hoy se otorgan cuotas y autorizaciones por volúmenes determinados de captura según el tipo de buque y en forma proporcional al total de la captura disponible, porque para eso está el INIDEP, que es un Instituto Nacional de Investigación de los más importantes seguramente de Latinoamérica, que establece un máximo posible a capturar sin depredar, es decir, manteniendo la posibilidad de que la especie se recupere, se reproduzca, etcétera. César, ¿cuál es el peligro de la depredación exacerbada y cuál es el peligro justamente de las especies que puedan sufrir su extinción, digamos? Esto pregunto, por supuesto, desde el desconocimiento. ¿Hay especies ya extintas culpa de este fenómeno, de este flagelo de la depredación exacerbada de buques que han asolado nuestros mares? Bueno, ha ocurrido precisamente cuando se firmaron los acuerdos con la Comunidad Económica Europea, hubo una depredación importante de la merluza y eso significó muchos años de reducción de las capturas para que se recupere la especie. ¿Qué significa en hechos concretos la depredación de una especie, de las especies? La Argentina tiene un montón de especies que se capturan, pero fundamentalmente basa su producción en 3 especies principales, que son la merluza, el calamar y el langostino. Ahora, el único y más importante bien que tiene la pesca es precisamente el pescado. Por lo tanto, si el pescado o el pez se depreda, lo que ocurre es que cae la existencia de materia prima, cierra su actividad el buque, no lleva pescado a las plantas tienen que cerrar, las plantas cierran y desocupan su personal y se produce el éxodo. En definitiva, el bien a preservar más importante en esta actividad es precisamente una administración adecuada del recurso. La depredación supone lisa y llanamente la quiebra del sector pesquero. Y cuando uno se pregunta por qué no llega a la mesa de todos los argentinos de manera, no sé, como puede llegar el pollo o distintos cortes de carne, se me hace a mí que no está sucediendo eso con el pescado en la Argentina. Hay una gran concentración de la explotación para la exportación y poco para el consumo interno. Este fenómeno, cómo se debiera solucionar y si recordás, César, algún proceso,
alguna etapa política donde se organizó bien esto y se pensó en la mesa de los argentinos para que la producción, en vez de que se vaya en su totalidad, como hacía mención hoy, el 95% es de exportación, pueda llegar primero a la mesa de los argentinos, que podamos comprar pescado a precio accesible y después para la exportación. Bueno, en principio hay que aclarar una cosa. El pescado en el mundo es un alimento relativamente caro, no solamente en la Argentina. Eso hay que aclararlo porque el hecho de ser una excelente proteína y haya poblaciones que consumen en forma permanente, no tiene que ver tanto con el valor del pescado, sino con el poder adquisitivo del consumidor. En España el consumo es superior a los 20 kilos per cápita por año. Argentina tiene el consumo más bajo de Latinoamérica, con 4 kilos 800 gramos por persona y por año, mientras que Latinoamérica tiene un promedio de 9 kilos 800. África tiene 10 kilos per cápita por año. Entonces, lo primero que hay que aclarar es eso: el pescado requiere toda una estructura, además de extracción, que es compleja, que lógicamente se encarece con los costos de combustible, etcétera, que los buques necesitan en forma importante. Hay una mano de obra, es una actividad de mano de obra intensiva, donde hay mucha participación de empleados, operarios, etcétera. ¿Qué combustible usan los buques? Perdón la pregunta inocente. Es un combustible, es una suerte de gasoil, ¿no? Entonces el costo es muy importante. Hay que trasladar el buque, mover un buque tiene un consumo muy alto. Pero eso, fuera de eso, lo que habría que decir es que tampoco ha llegado el pescado a la mesa de los argentinos porque no ha habido jamás una política pesquera destinada al consumo interno. Entonces, obviamente, como dije, el 95% del pescado se exporta, además de que, por otro lado, se ha limitado la actividad pesquera a la actividad extractiva, ¿no? Es decir, utilizando buques extrayendo el pescado del mar. Pero hoy en la producción mundial, el total de la producción mundial, el 50% del comercio deriva de la producción acuícola y de la maricultura. Entonces es una actividad que, mientras en el mundo el 49% proviene de acuiculturas y mariculturas, que dicho sea de paso, podrían permitir la ocupación de mano de obra calificada en las distintas provincias del interior argentino, en Argentina solamente un 1% del total producido deriva de la acuicultura. Es decir, hay mucho que trabajar para aumentar la producción nacional de pesca. Y además, porque falta un hábito cultural alimentario. El gobierno no ha promovido jamás el consumo alternativo del pescado. Por supuesto, no ha hecho una política de reducir el impuesto al valor agregado, etcétera, que podía haber mejorado el precio en el consumidor final. Es decir, una serie de políticas que permitan. Mire, Sergio, en Alemania, que es un país consumidor de pescado, y dicho sea paso, no tiene pescado porque la mayoría lo importa, claro. Existen cursos gratuitos para el ama de casa, el que cocina, para que aprenda la gastronomía pesquera. Y eso que ellos tienen un consumo mucho más alto que nosotros. Claro, claro. César, muy interesante lo que nos está planteando, y nos queda la preocupación de lo que estén barajando, ¿no?, desde el Estado Nacional con relación a el futuro de la explotación pesquera de nuestros mares. Hemos aprendido mucho la zona que debe proteger la Argentina. Desde las 12 millas hasta las 200 deberíamos tener control
de punta a punta de nuestro mar, pero evidentemente esto no está pasando, tampoco hay políticas de larga data públicas para volcarnos al consumo del pescado. Así que nos quedamos con esa preocupación y seguramente estaremos atentos cuando haya definiciones. Seguramente será entre gallos y medianoche cuando tomen la decisión de qué hacer y a quién abrirle la puerta y a quién no. Seguramente será de par en par a estos intereses extranjeros y seguramente volveremos a tomar contacto. Bueno, muchas gracias, Sergio, y espero que no ocurra, y si ocurre que estemos con los anticuerpos necesarios. Ojalá que sí. Un fuerte abrazo. Un abrazo, que sigan bien. Hasta pronto, hasta pronto. Conversábamos con César Lerena, él es el presidente de este importante Centro de Estudios para la Pesca de Latinoamérica, el CESPEL, y es un reconocido experto en temas de Atlántico Sur y de pesca, conversando con nosotros en la mañana de Radio Lateral.